Bien, para hablar de volúmenes, lo primero que tenemos que hacer es recordar y tener en cuenta que todo volumen está formado por figuras geométricas y esas figuras geométricas responden inicialmente a líneas. Nosotros tenemos líneas rectas a través de las cuales generamos los paralelogramos o paralelepípedos de acuerdo a la cantidad de lados que tengamos, y tenemos también la línea curva con la cual armamos el círculo. Entonces, las líneas, ¿sí?, tienen un punto A y un punto B porque es una recta. La recta tiene un punto de inicio y un punto de final. Entonces, una recta que medimos o una línea recta que medimos tiene un punto A o 0 en algunos casos, y el punto X, en algunos casos lo llaman 0, en otros puntos lo llaman X, que sería el punto extremo. Entonces, en el otro caso, cuando hablamos de círculos, ¿no es cierto?, nuestra línea curva está en función de un diámetro. ¿Cuál es el diámetro? Diámetro es la línea que divide a ese círculo en dos partes iguales, tocando el centro del mismo, ¿sí? Ustedes saben que un círculo se puede fabricar con un compás, a partir del cual vamos a tener un punto llamado centro y vamos a girar alrededor marcando ese círculo. Esa línea con la cual dibujamos el círculo está basada en el diámetro del círculo. Y de acuerdo al diámetro, el largo que va a tener ese círculo se llama perímetro. Entonces, el perímetro es el largo que va a tener el círculo. Si nosotros tenemos que hacer, por decir algo, una pared para una pileta o para un aljibe, queremos saber qué cantidad de material vamos a necesitar para hacer el encadenado de base, y tenemos que sacar el perímetro, porque con eso vamos a saber el contorno, qué largo tiene, y eso está de acuerdo al diámetro. Entonces, ¿cómo lo sacamos al perímetro? El perímetro va a ser igual a pi por diámetro, ¿sí? Pi, saben que es una constante que es 3,14. Es un valor constante, un valor único, universal. Cuando ya tenemos las líneas, a través de las líneas podemos obtener las superficies de las diferentes figuras geométricas. Tenemos el cuadrado o rectángulo, tenemos el triángulo, tenemos el trapecio y tenemos el círculo. Cuando queremos obtener la superficie de cada uno, tenemos nuestras fórmulas como ya las vimos en la clase anterior. Entonces, si queremos sacar la superficie del cuadrado o del rectángulo, va a ser A por B, ¿sí? Si queremos sacar la superficie del triángulo, vamos a tener B, que es esta base, por H, que es la altura, es la perpendicular que baja del vértice superior del triángulo hasta la base. Es una línea perpendicular a la base que forma en la base ángulos de 90 grados. Entonces, B por H sobre 2 es la fórmula para obtener la superficie del triángulo. Otra figura geométrica muy comprometida, muy usada en la construcción. ¿Por qué muy usada en la construcción? Porque es el formato básico de las zapatas corridas de hormigón. La zapata corrida de hormigón tiene una forma que no sé dónde se lo voy a dibujar, que es así. Entonces, tenemos un prisma rectangular y un prisma trapezoidal. Entonces, a partir de ahí es de donde nosotros nos basamos para decir que el trapecio es importante en la construcción, ¿sí? Entonces, para obtener la superficie del trapecio es muy sencillo. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Base mayor más base menor
por la altura sobre 2. ¿La altura cuál era? Una línea perpendicular a la base que forma ángulo de 90 grados. ¿Exacto? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el trapecio, la línea B de base menor y la línea de base mayor son paralelas, o sea que corren siempre a la misma distancia. Para obtener la superficie del círculo es muy sencillo también, porque en este caso usamos el radio. ¿Cuál es el radio? El radio es la medida que hay desde el centro del círculo, que sería el centro del círculo, hasta el extremo. Esa medida es el radio. Entonces, para obtener la superficie del círculo, tenemos pi, que es la constante que dijimos que es 3,14, por la medida que tiene el radio al cuadrado. ¿Me explico? ¿Hasta ahí? ¿Está entendido? Bueno, entonces tenemos perímetro que, siendo líneas rectas, es solamente la medida que tiene cada uno y se va sumando las medidas. Si es una figura de 12 caras y son todas iguales, entonces automáticamente tomamos la medida de 1, lo multiplicamos por 12 y ya está. Si es un cuadrado, es la medida de 1 por 4 y ya está. Si es un pentágono, es la medida de un lado por 5 y lo obtuvimos. Pero en el círculo dijimos que el perímetro entra ya en juego pi, 3,14. O sea, el pi por el diámetro es lo que nos va a dar el perímetro. Cuando hablamos entonces de la superficie, nos vamos a ¿qué? A cuadrado, A por B. Triángulo, base por altura sobre 2. Trapecio, base mayor más base menor por altura sobre 2. Y círculo, pi por radio al cuadrado. Entonces, una vez que hemos logrado obtener las superficies de las figuras geométricas, convertirlas en volumen es mucho más fácil, porque es la superficie de la cara que hemos obtenido por la altura. Entonces, en el cuadrado vamos a tener A por B por H, ¿sí? A por B es la superficie, lo multiplicamos por la altura y nos da el volumen. O sea que a partir de ahí tenemos las tres dimensiones como para poder obtener la unidad de medida en metros cúbicos. Si hablamos del triángulo, ¿por qué está el triángulo así? Porque en construcción lo usamos. En construcción usamos esto en los techos, en las cubiertas de techos, en las cargas, en muchos elementos utilizamos esa forma y necesitamos determinar el volumen. Entonces, para determinar el volumen, ¿cómo hacemos? La superficie del triángulo, que es base por altura sobre 2 por la por la L, que sería la longitud, ¿sí? El largo que va a tener ese triángulo sería esta medida. Cuando hablamos de un prisma de base trapezoidal, estamos en la misma situación, en donde tenemos la fórmula del trapecio que dice base mayor más base menor por altura sobre 2. Y todo esto, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Todo esto lo vamos a multiplicar por el largo que va a tener, por L. ¿Sí? Entonces, esa L sería, por ejemplo, el largo que va a tener nuestra zapata. Nuestra zapata va a medir 5 metros de largo, va a medir ancho 80 y arriba va a estar en 30, entonces vamos a tener 80 más 30 por alto. ¿Qué altura va a tener la zapata? 40. Por 40 dividido 2. Todo eso lo multiplicamos por el largo. 5 metros, listo, por 5 metros de largo. Y ahí nos da el volumen de hormigón que vamos a necesitar para poder tener el cálculo de materiales necesarios para nuestro trabajo. Cuando hablamos del cilindro, que sería esto, tiene una base circular, o sea, es un círculo. Por lo tanto, tiene un perímetro, pero también tiene una superficie. Entonces,
¿Cómo hacemos con el cilindro? Lo mismo, la superficie del círculo por la altura que va a tener el cilindro. Entonces, vamos a tener pi por el cuadrado del radio, ¿sí? Y todo eso lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por h, la altura. Entonces, cuando nosotros tenemos el cilindro y hemos obtenido el volumen, todos los volúmenes, voy a escribir más mi marcador, van en metro cúbico, metro cúbico, metro cúbico, metro cúbico, ¿sí? Mientras que las superficies van en metro cuadrado y las líneas van en metro lineal. Entonces, cuando obtenemos el volumen de un cilindro, ¿para qué nos sirve a nosotros? Lo usa muchísimo la gente en albañilería y muchas veces no lo aprende. Si vamos a hacer un aljibe, ¿sí? Vamos a hacer un aljibe. Cuando vamos a hacer un aljibe nos piden un aljibe. Necesito un aljibe que tenga con una capacidad para 12.000 litros. Perfecto. ¿Qué espacio tenés para hacer el aljibe? Y bueno, tengo 2 metros de diámetro. Bueno, listo. Si tenés 2 metros de diámetro, entonces tu superficie va a ser pi por diámetro, ¿sí? Pero si vos ya sabés que lo que vos necesitas son 12.000 litros es lo mismo que decir 12 metros cúbicos. Entonces, en lugar de multiplicarlo por la altura, lo dividimos a los 3 metros, a los 12 metros cúbicos, lo dividimos por la superficie que tiene el círculo y a partir de ahí vamos a obtener el volumen, o sea, la altura que vamos a necesitar para que dé una capacidad de 12 metros cúbicos. Entonces, los volúmenes y las superficies están unidas y parten de las líneas, ¿sí? Tenemos que tener como albañiles una calculadora, un cuaderno, un lápiz, tenemos que tener una muy buena cinta métrica porque necesitamos permanentemente el control de la actividad que vamos a realizar porque el cómputo de materiales tiene que ser exacto, si bien nunca es exacto, porque siempre algo falta, porque hay desperdicio, porque hay errores, porque la calidad del material no es el que realmente debería ser y nos convertimos nosotros en erróneos, pero no somos erróneos, sino que hay fallas. Por eso, si en el cómputo dio 10, bueno, listo, juguémonos. Sabemos que va a faltar un poquito, pongamos 12. No, vamos a necesitar 15.000 ladrillos, bueno, hay cortes, hay recortes, hay ladrillos que se rompen, hay pérdida, y bueno, si necesitábamos, agreguemos. Bueno, figuras volumétricas, o sea, volúmenes, terminamos acá, y comenzamos con actividades respecto a lo que son ejercicios.